Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado siempre sea su nombre. A esta hora venimos ante su santa y bendita presencia para darle inmensamente la gracia por darnos la oportunidad a esta hora de estar por este medio para edificarnos en su santa y bendita voluntad. Bendiciones a esta hora a nuestro hermano Mario, que va a ser el expositor de su palabra, que le bendiga siempre. Y a esta hora le ayuda a recordar todo lo que él estudió, preparó, para que con palabras fáciles nos pueda enseñar su voluntad. Bendiciones también para cada uno, los que apartamos un poco de nuestro tiempo y estar a esta hora por este medio para alimentarnos de su palabra. Que de igual manera nos bendiga siempre y que la palabra que vamos a escuchar pues la podamos entender, comprender y posteriormente pues la llevemos a la práctica también. Los amigos que nos van a escuchar por este medio, por Facebook, que de igual manera les bendiga a ellos y que la palabra que también vayan a escuchar la puedan atesorar en sus corazones, que puedan reflexionar sobre su condición espiritual y que pronto pues también la puedan obedecer. Bendiciones para nuestros hermanos que administran esta plataforma, que siempre miran a bien por este medio compartir su santa y bendita voluntad. A través de Cristo Jesús, le damos gracias y se lo pedimos. Amén. Listo, Mario. Que Dios nos bendiga, hermanos, a cada uno de los hermanos. Gracias, primeramente a Dios por el permitirnos este momento de poder compartir un poco de las escrituras con cada uno de los hermanos y las personas que en su momento van a poder ver este. Gracias a nuestro hermano Baldo, que es el que hace posible esta plataforma. Y gracias por la invitación y a cada uno de los hermanos y hermanas que dan su tiempo para poder estar en esta plataforma y poder escudriñar un poco de la palabra de Dios. El tema de hoy, lo que hace el pecado. Lamentablemente, muchas veces no tomamos tan en serio lo que el pecado es y cómo Dios lo ve y cómo en las escrituras pues lo describe la escritura. El pecado no es un juego, el pecado no es un chiste. La gente muchas veces hace chistes del pecado, muchas bromas por el pecado, pero el pecado es algo serio porque tiene que ver con nuestra alma, tiene que ver con lo eterno. Lamentablemente el ser humano juega con el pecado. Para muchos el pecado es una diversión, un entretenimiento, y por eso no toman tan en serio el pecado, como Dios realmente nos hace ver y nos describe a través de su palabra. No se dan cuenta que el pecado es muy serio, muy terrible, porque tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con la vida eterna, tiene que ver con ir al cielo o ir al infierno. Y es por eso que, amigos y hermanos, tenemos que ver el pecado como realmente Dios lo ve. No como el mundo lo ve, no como la gente lo percibe, no como la gente lo quiere entender, sino como lo que realmente Dios nos describe en su palabra. El pecado nos condenará eternamente en el infierno si no recapacitamos y nos alejamos de él, si no nos arrepentimos y abandonamos el pecado, pues nos va a llevar a la condenación, nos va a llevar al infierno. Y recuerde que es eterno, no es momentáneo, no es pasajero. Por eso mucha gente toma el pecado como algo pasajero, como algo que no tiene tanta importancia. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, si alguien les comenta, bueno, fui al mar, pero no me bañé. La gente dice, ah, qué pecado, ¿cómo vas a ir al mar y
y no te vas a bañar, eso es pecado. La gente cree que de esa manera es el pecado. No, el pecado no es un juego. Veremos lo que el pecado hace en nuestra vida y hacia dónde nos va a llevar. El pecado, hermanos y amigos, nos esclaviza. Una de las consecuencias del pecado es que el pecado nos esclaviza. En Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús dice, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús dice a sus discípulos que ellos van a conocer la verdad y la verdad les va a hacer libre. Y la pregunta es, ¿libre de qué? Si yo le preguntara a cualquier persona, ¿usted quiere ser libre? La persona va a responder, pues yo soy libre, yo no estoy en una cárcel, yo puedo salir cuando yo quiera, yo quiero ir, yo puedo ir donde yo quiera, yo puedo comer lo que yo quiera, yo puedo hacer lo que yo quiera. No estoy libre, no estoy esclavizado. Jesús le dijo a sus discípulos que ellos tenían que conocer la verdad y la verdad os haría libre. Hay una verdad que nos hace libre. Hay una verdad que nos liberta de esta esclavitud. Le dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Los judíos no entendieron, como mucha gente no entiende. Los judíos pensaban que Jesús está hablando de una esclavitud física, de una esclavitud material. Y por eso ellos responden rápidamente, nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros somos del linaje de Abraham y, y no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que tú vienes y nos dices que vamos a ser libres? Porque no entendían la consecuencia de lo que Jesús le está diciendo. Versículo 34, Jesús le dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ahí está el problema. De eso es que Jesús quiere hacerlos libres. De eso es que Jesús está hablando. Jesús está hablando del pecado, de lo espiritual, no está hablando de lo físico. El estar en una cárcel, pues no es tan grave como realmente el pecado. El pecado esclaviza. Es por eso que mucha gente no puede dejar el pecado. Yo sé que muchas personas que son tomadoras no pueden. Se les hace difícil dejar de tomar. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado. El pecado los tiene esclavizados. Y es por eso que sin la ayuda de Jesús no pueden ser libres. No pueden escapar de esa atadura donde los tiene el pecado. Igualmente como el que fuma o el que eh, tiene, practica la droga, consume la droga, es igual. No, no puede dejar ese vicio, no puede dejar ese pecado. ¿Por qué? Porque este esclavo obedece a lo que el pecado hace. Pues lamentablemente la gente piensa y dice, no, 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 a mí el licor, no, no, yo domino. No es cierto, no lo domina. Por eso es que no puede dejarlo. Por eso cuando lo invitan va. ¿Por qué? Porque no puede dominar. El, el pecado lo tiene dominado a él, lo tiene esclavizado y hace lo que el pecado quiere con él. Por eso es que las personas se caen, andan mareados. ¿Por qué? Porque el pecado los domina. Entonces, una de las consecuencias trágicas del pecado es que nos esclaviza. Y Jesús nos quiere hacer libres del pecado. Pero el pecado nos separa de la gloria de Dios. El pecado nos separa de la comunión con Dios.
nos aleja de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 23, Pablo dijo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo dice, todos hemos pecado y por ende no alcanzamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No llegamos a Dios. La gente, lamentablemente, piensa que Dios le oye, que Dios le escucha, que pueden orar a Dios y que Dios les está escuchando. No es cierto. Mientras no seamos libres del pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos la gloria de Dios. No tenemos comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos ha esclavizado. El pecado nos ha dominado. El pecado nos separa, nos destituye de la comunión con Dios. Entonces, amigo y hermano, estamos viendo las consecuencias del pecado. No son cosas leves, no. Nos esclavizan y nos separan de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado hace una barrera entre Dios y el hombre. Y es por eso que no podemos llegar a Dios. No podemos tener una relación con Dios mientras estemos en el pecado. Porque el pecado hace una barrera. El pecado nos aleja, nos separa completamente de Dios. Y no podemos llegar a Dios. Aunque creamos y aunque pensemos que Dios nos escucha, pues no, la Biblia es clara y dice que no, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado hace una barrera y es por eso que no podemos llegar a Dios. No podemos alcanzar a Dios con el pecado. En Isaías 59, versículo 1 y 2, el profeta Isaías, hablándole al pueblo, le dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. El pueblo pensaba y el pueblo creía que el problema era Dios. Ellos pensaban que Dios no les respondía o que Dios no les salvaba porque su mano se había acortado, que no podía llegar para ayudarles, que su oído se había dañado y por eso no les escuchaba y por eso no podía venir a ayudarles. Es lo que pensaba el pueblo, es lo que creía el pueblo, que el problema era Dios. Y es igual hoy en día. Todos los problemas, todas las situaciones que suceden, se las echan a Dios, le echan la culpa a Dios. Pero realmente lo que es que el pecado nos hace estar en esa situación. Pero lo más fácil, lo más rápido, es echarle la culpa a Dios. Y el pueblo está creyendo, está pensando que el problema es Dios. Pero el profeta les aclara cuál es el problema. No era Dios, no era la mano de Dios, no era el oído de Dios. Dios estaba bien. Versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Les dice Isaías, no, el problema no es Dios. El problema no está con Dios. El problema son ustedes. El problema está en ustedes. Sus pecados, sus iniquidades han hecho una barrera, han hecho un abismo, han hecho una separación entre Dios y ustedes. Y es por eso que Dios no los alcanza. Es por eso que Dios no les escucha. Porque esa pared
Esa barrera está haciendo una separación entre Dios y ustedes. Y esa pared son sus pecados, son sus iniquidades, son sus rebeldías que han hecho. Entonces, amigo, ¿por qué tú no alcanzas la gloria de Dios? Porque el pecado te ha separado de él. El pecado ha hecho una barrera, un abismo, y por eso es que no puedes llegar a Dios. Por eso es que no alcanza la gloria de Dios. Por eso es que no tiene comunión con Dios. Aunque tú lo creas, aunque tú lo piensas, o aunque tú pienses que Dios es el problema, Dios no es el problema. El problema son tus pecados. El problema son tus iniquidades, tus rebeldías. Eso es lo que te ha separado de Dios. Entonces, amigo, el pecado te esclaviza. Eres esclavo del pecado. El pecado te domina. Haces lo que el pecado te dice. El pecado te separa de Dios. No te deja alcanzar a Dios. No te deja alcanzar a Dios. No tiene comunión con Dios. El pecado hace una barrera, una división, un abismo entre tú y Dios. Estás lejos de Dios. Estás apartado de Dios. Las consecuencias del pecado son terribles. El hombre sin Dios, ¿verdad? El hombre sin Dios está separado de Dios. En Efesios, capítulo 2, versículo 12, dice, recordad que en ese tiempo estaba separado de Cristo, excluido de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios. Pablo recordándole a los hermanos efesios que antes de venir a Cristo, antes de haberse convertido a Cristo, antes de no haber obedecido al Evangelio, su situación era esta. Recuerden, recuerden que cuando ustedes estaban en el mundo, cuando ustedes estaban en el pecado, fíjese, separados de Cristo. Amigos, si tú estás en el pecado, si tú estás en el mundo, estás separado de Cristo, estás alejado de Cristo, no tienes ninguna relación con Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños extraños a los pactos del pueblo de Dios. Recuerden que como gentiles, Dios no tenía ninguna relación con nosotros. Era el pueblo de Israel. Extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza. En el mundo no tenemos esperanza. Amigo, tú en el mundo no tienes esperanza. Bueno, tienes una esperanza, pero es falsa, es mentira. Porque eso es lo que te ha hecho creer Satanás. La gente en el mundo cree que va al cielo. Esa es su esperanza. Dice, no, yo muero y yo voy al cielo. No es cierto. No tienes esperanza. Y mire, lo terrible también. Sin Dios en el mundo. Cuando estamos en el pecado nos domina, el pecado nos separa de Dios, el pecado hace una barrera, pues estamos sin Dios. Estamos sin Dios en el mundo. Dios no está con nosotros. Dios no está con el que todavía pertenece al mundo, el que está en pecado. Dios no está con él. Aunque la gente piense y cree que Dios está con ellos porque le piden a Dios y las cosas le salen bien. No es cierto. Usted no tiene a Dios. No se engañe. No caiga en la mentira de Satanás. La separación, el pecado hace esa separación. No alcanza la gloria de Dios. No hay comunión con Dios. No llegamos a Dios. El deseo de Dios es darnos la paz, es reconciliarnos,
Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, ¿pero qué? Amigo, usted puede llegar a tener paz con Dios. Usted tiene enemistad con Dios, pero usted puede llegar a tener paz. Puede ser reconciliado con Dios. ¿Cuándo? Cuando usted es justificado, cuando usted es salvado por la fe, cuando usted obedece al Evangelio, cuando usted es bautizado para el perdón de sus pecados. Usted ahora sí va a tener comunión con Dios. Ahora usted va a tener paz con Dios. Mientras, no. Mientras en el mundo usted está separado de Cristo, excluido de la ciudadanía de Israel, del pueblo de Dios, extraños a los pactos de su promesa, sin tener esperanza, sin Dios en él. Esa es su condición ahorita. Es una condición terrible. Es una condición de lamentarse. Por eso, tiene que pensar, tiene que meditar, tiene que ir a la palabra de Dios para ver cómo está su condición. El pecado nos mata espiritualmente. En Romanos capítulo 6, versículo 23, Pablo dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor mío. Pablo dice que estamos muertos. Ahora usted podrá decirme, yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Yo estoy vivo. Yo respiro, yo camino, yo puedo hablar, yo puedo ver, yo puedo oír. Yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Pero recuerden que hay dos tipos de muerte. Está la muerte espiritual, que es la separación con Dios, y está la muerte física. Espiritualmente usted está muerto. ¿Y cómo está muerto? Bueno, para Dios no existe. Para Dios no existe, usted está separado de Dios. Usted está sin Dios. Entonces, espiritualmente está muerto. Porque el pecado es lo que nos hace. El pecado nos mata espiritualmente. No nos deja alcanzar la gloria de Dios. No nos deja tener esa relación con Dios. No hay paz con Dios. Pero fíjese, ¿qué nos ofrece Dios? La dádiva, el don. Y el don, el regalo de Dios es la vida eterna. Dios nos regala la vida eterna. Pero para eso tenemos que dejar el pecado. Tenemos que ser libres, conocer la verdad para ser libres y de esa manera tener este regalo, este don que Dios nos está regalando, este don que Dios nos está poniendo en la mano, que es la vida eterna. Todos podemos alcanzar la vida eterna, pero tenemos que conocer la verdad para que la verdad nos haga libres, libres del pecado, de la esclavitud. El pecado nos vuelve delincuentes. Efesios capítulo 2, versículo 1, Pablo dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjese, ahí está. ¿Cómo estaban los efesios? Muertos. ¿Pero cómo muertos? Pues muertos espiritualmente, porque estaban separados de Dios. No tenían comunión con Dios. No tenían a Dios. Entonces, cuando ellos estaban en el mundo, estaban muertos. Eran delincuentes. Eran delincuentes. Estaban en delitos. ¿Qué es un delito? Es violar la ley. Ahora, ¿por qué estaban en delitos? Pues porque estaban violando la ley de Dios. ¿A quién le gusta que le digan usted es un delincuente? Pues a nadie. Pero espiritualmente, pues el mundo es delincuente.
¿Por qué? Porque está violando la ley de Dios. No está obedeciendo la ley de Dios. Entonces, pero usted puede cambiar esa situación. Usted puede pasar de estar muerto a tener vida, como lo hicieron los efesios. Los efesios estaban muertos. Pablo les dice, ustedes estaban muertos, pero les dio vida. ¿Cuándo? Cuando obedecieron al evangelio, cuando conocieron la verdad y esa verdad les hizo libre. Entonces ellos dejaron de ser pecadores. Ellos dejaron el pecado, fueron libres. De la misma manera, usted hoy puede pasar de estar muerto espiritualmente a estar vivo para Dios, a tener esa comunión con Dios, a tener esa relación con Dios. Es una gran bendición. Dios nos ofrece esa oportunidad. El pecado no nos bendice. Como nos separa de Dios, no somos del pueblo de Dios, pues no podemos recibir las bendiciones de Dios. Como miramos en Efesios 2:12, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel. Como ciudadanos nosotros de determinado país tenemos ciertos privilegios. Tenemos ciertos privilegios. Usted, donde vive, como ciudadano de ese país, usted tiene varios privilegios que el gobierno le da. Igualmente aquí, en Nicaragua, tenemos algunos privilegios, como ir a un hospital, tener un seguro, ¿verdad? Tenemos muchos privilegios. Pero si yo viviera en otro país, yo no tengo esos privilegios, como los tiene el ciudadano de ahí. Me van a ver como un extranjero. Y soy un extranjero. Y no puedo reclamar los mismos privilegios que tiene el ciudadano de ahí. En lo espiritual, como no pertenece al pueblo de Dios, entonces no, Dios no nos puede bendecir. Por eso el pecado no nos bendice espiritualmente, porque no pertenecemos al pueblo de Dios. Y como no pertenecemos al pueblo de Dios, no podemos recibir las bendiciones que Dios tiene para con su pueblo. Porque recuerde que todas las bendiciones que Dios tiene espirituales están para su pueblo, están para en su iglesia. Por eso es que el pecado, pues no recibimos las bendiciones que Dios tiene para sus hijos, para los que pertenecen a su pueblo. El pecado fácilmente nos enreda y es un peso que nos agobia. Es un peso que nos va matando. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, el escritor a los hebreos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El pecado es un peso y es muy pesado porque las consecuencias son terribles. Las consecuencias son espirituales y son eternas. Entonces, no se deje engañar, no se deje enredar por el pecado. El pecado fácilmente nos enreda. El pecado fácilmente nos engaña. Por eso Jesús dijo en Mateo, capítulo 11, versículo 28, Jesús hace una invitación a todos.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús nos hace la invitación. Jesús dice, vengan, yo los voy a recibir. Todos los que estén trabajados y cargados por el pecado, porque el pecado es un peso, yo los haré descansar. ¿Descansar de qué? Del pecado, de la esclavitud del pecado, de la muerte del pecado, de la separación de Dios. Jesús quiere que le demos esa carga, que dejemos esa carga, que dejemos ese peso para que podamos descansar. Bueno, muchas veces si tenemos un trabajo muy pesado todo el día, pues nos cansamos, nos agobia el peso. Y lo que queremos es llegar a nuestra casa y poder descansar. El pecado es un peso. Y Jesús nos quiere ayudar. Jesús nos quiere libertar de ese peso del pecado. Vengan a mí, le dice Jesús. Es la invitación. Amigo, Jesús te está invitando hoy. Jesús te está llamando hoy. Ven a mí. Ven a mí. Estás cansado. Estás trabajado por el pecado. Yo te voy a dar descanso. Yo te voy a hacer descansar. ¿Qué podemos hacer? Ya hemos visto lo que el pecado nos hace. El pecado nos esclaviza, el pecado nos separa de Dios, el pecado hace una barrera entre Dios y nosotros, el pecado nos mata espiritualmente, el pecado nos hace delincuentes espirituales, el pecado es un peso que las personas van cargando y que no pueden. Entonces surge la pregunta, ¿qué puedo hacer si el pecado me mata, el pecado me separa de Dios, el pecado me esclaviza? ¿Cómo puedo ser yo libre de eso? Recuerde, Jesús está prometiendo libertad de eso. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ya que el pecado es algo terrible, sus consecuencias son eternas, surge la pregunta, ¿qué podemos hacer para librar? ¿Qué puedo hacer yo para librar? ¿Qué puede hacer usted para librarse de estas terribles consecuencias del pecado? Pedro dio la solución. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dio la solución. En Hechos 2, el versículo 37, se le hace esa pregunta. Pedro está predicando el primer sermón, el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles. Y que Pedro les comienza a decir que a ese Jesús que ellos mataron, que ellos crucificaron, pues era el Hijo de Dios. Entonces ellos en el versículo 37 dice, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Si esta es nuestra condición, si esta es nuestra situación, ¿cómo podemos librarnos de la culpa? ¿Cómo podemos salir de esta situación? Y es lo mismo para usted, amigo. Ya vio lo que la Biblia le presenta en cuanto al pecado. No es un juego. Entonces usted puede hacer la pregunta, ¿qué puedo hacer? Ellos lo entendieron y comprendieron y dijeron, ¿qué podemos hacer? Bueno, la respuesta del apóstol Pedro fue, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está la solución. Ahí está la solución. Pedro le está dando la solución. Tiene que arrepentirse.
¿Qué es arrepentimiento? Un cambio de actitud, un cambio de vida. Es dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno. Y bautizarse para el perdón de los pecados. Recuerde, el pecado es lo que nos tiene en esa condición. Para poder nosotros cambiar esa situación, tenemos que limpiar nuestros pecados. Y nuestros pecados son limpiados, son perdonados a través del arrepentimiento y el bautismo. Recibimos esa bendición, el perdón de nuestros pecados, pero también recibimos el don del Espíritu Santo. Dos bendiciones, amigo, que usted recibe. Dos bendiciones que yo recibí el día que me bauticé, y todos los que hemos sido bautizados bíblicamente obtuvimos esa bendición, el perdón de nuestros pecados, el ser limpio de nuestros pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Recibimos dos bendiciones en el bautismo. ¿Verdad? Dios perdona los pecados, Dios perdona nuestros pecados, pero también nos da el don del Espíritu Santo. Ahora, usted puede preguntar y usted puede decir, ¿pero qué es el don del Espíritu Santo? Pues lamentablemente muchas religiones le van a decir que es hablar en lengua, que es sentir el Espíritu, que es aplaudir, que es el bailar. No, no. ¿Qué es recibir los dones? No, eso no es el don del Espíritu Santo. Y usted me va a decir, ¿pero cómo así? Bueno, vamos a la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, y ella nos aclara, ¿verdad? Ella nos aclara qué es el don del Espíritu Santo. No lo estoy inventando yo, no fue una idea mía, no, es el mismo Espíritu Santo revelado, y le reveló a Pedro, le está revelando a Pablo después, mucho tiempo después, en Efesios capítulo 1, versículo 13. Pablo le dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el espíritu de la promesa. Fíjese, el Espíritu Santo lo está declarando. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Es el sello. Es el sello que recibimos. Es el sello que recibimos. Es la garantía que recibimos. Dice el versículo 14, que la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su. ¿Es el don? Es la garantía. ¿La garantía de qué? ¿La garantía de qué? De nuestra salvación. Que cuando Cristo regrese por segunda vez, Él nos viene a reclamar, porque somos propiedad de Él. Y Cristo cuando venga, viene a reclamarnos para darnos esa herencia de la vida eterna. Recuerden, amigo, solo hay dos sellos: el don del Espíritu Santo y el sello de la bestia. Ahora, si yo no tengo el don del Espíritu Santo, ¿cuál cree usted qué sello tengo? ¿Qué sello tiene usted? La gente está esperando un sello literal, 666. No, es un sello simbólico que lo que demuestra es a quién pertenecer. Si no pertenezco a Cristo, ¿a quién pertenezco? Bueno, al otro señor. Y sabemos quién es el otro señor, es Satanás. Entonces, cuando usted se bautiza, usted recibe el perdón de sus pecados. Usted es libre del pecado, pero también recibe el don, que es el sello, que es la garantía que Dios nos está dando para que el día cuando Jesucristo regrese, irnos con Él y obtener la vida eterna. Arras
conjunto de las 13 monedas que entregaba el novio a la novia durante la ceremonia de la boda, cantidad de dinero objeto de valor que se da para asegurar el cumplimiento de una obligación o un pago, garantía lo que se da como prenda en algún contrato. La palabra arra en aquel tiempo, ¿verdad? Era un conjunto de 13 monedas que el novio daba a la novia. Y eso garantizaba que él iba a cumplir su promesa de casarse con la joven. Si él no cumplía, perdía, perdía. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados, somos limpios de pecado y se nos da el don, que es la garantía de que Dios, cuando Cristo regrese por segunda vez, nos va a reclamar como propiedad de Él, como posesión de Él, para irnos con Él al cielo, a esa vida eterna que Dios nos quiere dar. Esta salvación debe ser hoy. Amigo, usted lo puede hacer hoy. Usted no necesita un mes, un año, no. El apóstol Pablo, los hermanos de Corintios, en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2, les dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora es día de salvación. Usted, amigo, hace su día de salvación. Yo un día hice el día de mi salvación. Y cada hermano que obedeció al Evangelio ha hecho su día de salvación. Hoy usted lo puede hacer. Usted puede hacer ese día grandioso, maravilloso de su salvación. Y así recibir el perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. La garantía de que ahora usted es hijo de Dios y que Dios, cuando Cristo regrese, lo va a reclamar. La gente siempre está pensando en el mañana. Lamentablemente el ser humano siempre está pensando en el mañana. Dios dice hoy y la gente dice mañana. Y eso no es nada nuevo. En Hechos 24, versículo 25, Pablo le está predicando a Félix y fíjese, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tengo tiempo te llamaré. Pablo le está predicando tres temas muy claros, la justicia, pero él no era justo. Él llamaba a Pablo para qué, no para poderle dar libertad, ¿no? Lo llamaba para ver si Pablo lo sobornaba, porque era corrupto, hermanos. Sí, era corrupto. Él pensaba, llamo a este y este me va a dar dinero para que lo suelte, porque era corrupto. Entonces la justicia le cayó como un peso, pero también del dominio propio. Tampoco tenía dominio propio. Y después del juicio venidero, eso lo espantó porque esos tres temas no le caían bien. Que dijo, bueno, Pablo, otro día te voy a llamar, otra oportunidad voy a llamarte para que sigamos platicando sobre eso. ¿Qué está diciendo? Mañana. Mañana, Pablo, te voy a llamar a ver si tengo tiempo y sigamos conversando sobre esto. Amigo, el mañana puede ser muy tarde. Lucas 12, versículo 20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será. La historia de un agricultor que su cosecha había producido mucho, hizo graneros más grandes, tenía mucho dinero para disfrutar. Y él pensó en vivir muchos años, disfrutar muchos años, pero esa misma noche él iba a morir. Esa misma noche él iba a partir. ¿Estaba preparado? No. Amigo, usted hoy puede estar preparado por si la muerte lo sorprende o por si Cristo viene hoy. ¿Cómo? Como dijo Pedro.
arrepintiéndose, bautizándose para el perdón de sus pecados. Conclusión. El pecado es algo terrible. No es un juego. No es una broma. Nos esclaviza. Nos separa de la gloria de Dios. Nos separa de Dios. Nos mata espiritualmente. Nos hace delincuentes espirituales. Nos hace estar sin Dios, sin esperanza en este mundo. La única manera que nos podemos librar de las consecuencias del pecado es bautizándonos para el perdón de nuestros pecados y ser fieles hasta la muerte. Y de esa manera obtendremos la salvación eterna. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice: no tema lo que estás por sufrir. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahí está, el regalo de Dios, la vida eterna. Pero para eso tenemos que ser fieles. Fieles no por un momento, no por unos años, hasta que la muerte venga por nosotros, o si Cristo viene antes. Así que, amigo, usted tiene la salvación en su mano. Dios ya hizo su parte al enviar a su Hijo a morir por usted y por mí y por todo el mundo. Cosa que no merecíamos, sacrificio que no merecíamos, pero Dios, con su infinito amor, lo envió para salvarnos de las consecuencias terribles del pecado. Ahora, queda de usted tomar esa decisión. Y usted hoy puede cambiar su vida espiritual. Hoy usted puede cambiar esa situación. Está en su mano. Que Dios le bendiga. Gracias, amado hermano Mario, por excelente estudio. Vamos a pedir al hermano Kennedy que pueda elevarnos en palabras de oración para dar terminado el estudio. Y luego, si hay comentarios, agradecimientos, pues lo pueden hacer después de la oración. Amén, hermano. ¿Me escuchan? Amén, hermano. Bien, oramos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, en esta hora de la noche por habernos permitido, Señor, la vida hasta este momento. Reconocemos, Señor, su señorío, reconocemos su poder, reconocemos también que tú eres un Dios grande y misericordioso, que nos da, Señor, vida y aliento, porque gracias a que tú existes, Dios Padre, nosotros nos vivimos y nos movemos hasta ahora. Pues agradecidos por las bendiciones espirituales también que has dado por medio de Cristo Jesús a cada uno de tus hijos. Y también, Dios Padre, por las bendiciones materiales también que sin duda también nos cesan, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, tus hijos. Pues ahora, Dios Padre, también permítenos llegar delante de tu presencia también, a que puedas perdonarnos, Señor, si hemos ofendido tu bendito nombre también. Perdónanos, Señor, y límpianos, Señor, de toda maldad cada día, para poder seguir creciendo, Señor, espiritualmente y poder llegar a ser hombres maduros, hombres capaces, Señor, y dispuestos para toda buena obra. Ahora, Dios Padre, pues gracias le damos por este mensaje, Señor, que fue expuesto por nuestro hermano Mario. Él derrama, Señor, bendiciones a la vida de cada uno de los que están aquí en esta plataforma. Y a la vida de su hermano Mario, dale sabiduría, Señor, dale entendimiento. Y sobre todo, Señor, seas tú quien puedas ayudarle, que en cualquier lugar que él se encuentre, pues siempre sea un vaso útil, Señor, en cualquier lugar, que sea de bendición, Señor, su presencia. Ahora, Señor, rogamos por la palabra expuesta en esta hora también.
la palabra ha quedado regada, Dios Padre, y esperando que quede sembrada también en los corazones de los oyentes que estuvieron en esta hora o que van a estar escuchándolo, Señor, después. O sea, tú quien puedas dar el crecimiento necesario, Señor, y que esta palabra que es poderosa, pues haga efecto, Señor, en la vida de cada uno de aquellos hombres que están en tinieblas. En tus manos, pues, encomendamos nuestras vidas y ayúdanos, Señor, cada día a seguir adelante, no importando, Señor, las circunstancias que estemos pasando o que podamos pasar, pues ayúdanos siempre, Señor, a poder seguir firmes, Señor, en este camino, sabiendo, Señor, que este camino pues nos lleva a qué vida eterna, Señor, que tú has prometido a cada uno de tus hijos. Así, Dios Padre, en tus manos pues encomendamos esta noche también y le suplicamos, Señor, que seas tú quien nos puedas dar un descanso también, y si es tu voluntad amanecer un día más, pues ayúdanos también a meditar siempre, Señor, en tu palabra, siempre en tu obra. Todo esto, Señor, le suplicamos, le rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias por ayudarnos con la oración. Bueno, te agradezco, hermano Mario. La clase fue muy fenomenal. Hablaste mucho de la transgresión que el hombre hace hacia Dios, como es el pecado, la violación a la ley de Dios. También habló mucho de la consecuencia del pecado, ¿verdad? Y gracias, hermano, por esta bella clase. No sé si otros hermanos van a comentar. Pueden hacerlo por orden, uno por uno. Buenas noches, hermanos. Saludos a todos. Muchas gracias, hermano Mario, por la enseñanza. Es bastante bueno siempre recordar los amigos que nos escuchan de esa consecuencia del pecado. Es importante y también para nosotros recordar que fuimos lavados con la sangre de Cristo y poder saber de que si nosotros continuamos en el pecado, eh, vamos a también tener consecuencias. Muchas gracias, hermano. A ustedes, hermanos. Muchas gracias, hermano Mario, por ese excelente estudio. De igual manera también pues, a nosotros nos debe llevar a reflexionar porque no estamos exentos de volver a caer en algún pecado. Que nuestros amigos pues puedan meditar, reflexionar sobre su condición espiritual y lo terrible que es el pecado, las consecuencias. El pecado lamentablemente nos tiene destinado a la condenación. Y la solución ahí está, el evangelio, esa verdad, que debemos de obedecerla. Muchas personas lamentablemente no están viendo lo serio y lo terrible que es el pecado y las consecuencias. Incluso algunos creen que hay que vivir la vida, gozarla, porque mañana nos morimos y no nos llevamos nada. Sí, materialmente no nos llevamos nada, pero lo que nosotros hagamos aquí, bueno o malo, sí, eso nos llevamos porque el día que Cristo venga y estemos delante de la presencia de Dios, vamos a entregar cuenta de ello. Entonces es importante que nuestros amigos pues, puedan meditar, reflexionar sobre su relación y aprovechar la oportunidad que Dios está dando. No sabemos qué vaya a pasar mañana. Así que muchas gracias, hermano. Mario, bendiciones para todos. Amén. Hermana Isabel, puede Sí, hablar. hermano, buenas noches. También el hermano, el estudio que dio fue que el pecado pues, nos separa del amor de Dios. Y ya, aunque nosotros queramos decir que todo primeramente Dios, si no tenemos amor no somos nada. Y como el hermano dijo, que para ir de la mano de Dios necesitamos estar sin pecado y estar de la mano de Él, porque sin la mano de Dios no somos nada.
Y como nosotros ya fuimos lavados, debemos de valorar esa oportunidad que Dios nos da de estar aún con vida para seguir animándonos unos a otros y pues animarnos a que no pequemos, a seguir fieles en la fe y a obedecer, aunque muchos dicen que se les dificulta mucho, pero no, porque son sencillas las cosas. Simplemente nada más, si le tenemos amor a Dios y realmente nos bautizamos y nos arrepentimos de todo lo que dejamos en el mundo, son cosas fáciles que se pueden hacer por amor a Dios, ya que Él por amor a nosotros vino a morir. Gracias, amén, hermano. Amén. Amén, mi hermana Isabel, gracias por tu comentario y por tu visita esta noche. Siempre te puedes conectar a través de este enlace cada miércoles de 7 a 8 de la noche. Gracias. Otro hermano, hermana. Hermanito, gracias por el estudio. Estuvo con una buena reflexión, como han dicho mis hermanos, no nada más los que están fuera de la palabra de Dios, sino también nosotros debemos de reflexionar en ese tema, porque muchas veces sentimos sabios en nuestra propia opinión y decimos que ya estamos salvados, pero la realidad es que el pecado, todos estamos expuestos a caer en él, por el cual debemos estar eh, estudiando, obedeciendo, y si ya fuimos lavados, pues cuidar nuestras vestiduras que ya han sido lavadas para que no caigamos, porque todos estamos expuestos, como dice la palabra de Dios. El león anda rugiente, viendo a ver quién puede caer en el pecado. Entonces, debemos estar atentos todos a que no lleguemos a esa situación y que pues que nos animemos unos a otros y que la verdad el Señor esté siempre en nuestros corazones con mucho amor, mucha paz y pues que nos animemos unos a otros, hermano. Ese es mi pequeño comentario y gracias al hermano Mario por el estudio. Gracias, hermana Luisa. Gracias. Es de mucho ánimo su comentario que nos hace. Y gracias por su visita también. La esperamos el próximo miércoles. Hermano Kennedy, ¿no tiene si tiene algo que decir? Hermanos, pues, dar gracias a Dios, vaya, hermano Mario también por la enseñanza el día de hoy, pues, Dios lo siga ayudando y bendiciendo, y vemos las terribles consecuencias, ¿verdad?, del pecado, porque el pecado no solamente hace una herida o un rasguño, sino el pecado, pues, mata a la persona, y, y eso es lo que podemos ver nosotros en el estudio que nos compartió el hermano, ¿verdad?, y esperando que los oyentes que tenemos, pues, puedan considerar y meditar en cuanto a ellos, porque si siguen de esa manera, pues ya las consecuencias pues, son terribles. Pero vemos nosotros que si el pecado esclaviza, si el pecado mata, pero también dice que hay una verdad que hace libre, y esa verdad pues es la que necesitan conocer aquellas personas que están en su pecado, ¿va?, muertos en sus delitos. Entonces, lo animamos a aquellas personas que nos escuchan que puedan conocer esa verdad que puede libertarlos de su pecado. Solamente. Muchas gracias, hermano. Muy bien, pues gracias a todos, hermanos. Gracias por su presencia, su puntualidad. Gracias, hermano Mario, nuevamente por tu colaboración esta noche. Esperamos en el Sí, hermano. Señor, Dios nos preste vida. Estaremos el próximo miércoles nuevamente estudiando la palabra de Dios con otro nuevo hermano que tenga la disposición y el deseo de compartir el Evangelio de Cristo a través de esta plataforma. Podemos abrir la cámara, podemos saludarnos. Que Dios nos bendiga. Pasen muy buenas noches. Que Gracias, Dios nos hermano. preste Buenas noches a Bendiciones. vida. todos. Dios les bendiga. Bendiciones, saludos a las Hermano, igual congregaciones, saludos por ahí. a donde son miembros. Y Dios les bendiga. Gracias, hermana Isabel. Me alegro verla. Cuídese.
Igualmente. Amén, hermanito. Dios les Ok. bendiga a todos. Amén, Vale, mi hermano, hermana. bendiciones. Bendiciones. Hasta el Saludos. miércoles, primero Dios. Muy bien, Amén, hermana. hermano. Bueno. Bueno, Mario, nos seguimos viendo, hermano. Bueno, Dios te gracias. bendiga y gracias. Igualmente. Ah, Bendiciones. pues, bendiciones, hermano.